¿Quieres teletrabajar? Entonces este podcast te interesa. Te explicamos la normativa vigente, las mejores plataformas, cómo pasar del modelo presencial al remoto mientras teletrabajas. Te esperamos. Hoy damos la bienvenida a un nuevo episodio de Teletraviaja y tengo el honor de presentar a una invitada excepcional, que es la doctora Eva Rimbaud-Gilabert. Es profesora de Recursos Humanos en la UOC, donde codirige el MBA online de esta universidad. Es especialista en trabajo flexible, en digitalización, en gestión de personas, talento y gestión basada en evidencias. No es que tenga que coger aire porque realmente, eh, bueno, tenemos el verdadero honor de tenerte, Eva, y es, pues eso, como digo, ¿no? Investigadora, además del Digital Business Research Group, DigiBiz. Y bueno, con el interés siempre, que es lo que más nos gusta, de difundir el conocimiento científico hacia la práctica profesional, asesora de entidades públicas y privadas y que ofrece charlas, ¿no? Para públicos tanto nacionales como internacionales. Así que bueno, Eva, encantada de verdad. El placer es todo mío, de verdad. Sí, así que teníamos muchas ganas de entrevistarte, como digo. Así que bueno, pues empezando ya en materia, como el tema central de tu investigación. ¿Qué crees que son los principales beneficios del teletrabajo, tanto para el personal, ¿no? como para las organizaciones, especialmente en términos de conciliación laboral y personal? Bueno, pues empezaría diciendo que a lo mejor no tendríamos que centrarnos en la conciliación, ¿no? Como principal beneficio, porque, bueno, ahora luego te lo cuento con más detalle, pero es verdad que el teletrabajo puede ayudar a la conciliación, pero también puede perjudicarlo. Pero sobre todo a mí lo que me gusta explicar es que el teletrabajo no es una medida de conciliación, es una manera de organizar el trabajo, que además favorece la conciliación. Así que empezaría por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un beneficio para las personas altísimo del teletrabajo es que favorece la integración en el mercado laboral de personas que lo tendrían más difícil. Si no hubiera teletrabajo, los casos más claros son gente con algún tipo de discapacidad que les dificulta la movilidad o les dificulta trabajar en ese entorno organizativo. También gente que no se pueda desplazar por razones que no tienen por qué ser de discapacidad. E incluso en algunos países en que las mujeres no tienen un fácil acceso al mercado de trabajo, se ve que cuando hay teletrabajo hay más mujeres en el mercado laboral. Entonces, ahí hay unos beneficios sociales muy fuertes, ¿no? Vinculados al teletrabajo. Ya yendo a temas más típicos, ¿no? Pues yo creo que la principal ventaja sería el ahorro de tiempo. Este desplazamiento al lugar de trabajo, esta hora y media incluso, a veces que solo la ida más otra tanta de vuelta, pues da tiempo a la persona trabajadora, lo que le permite pues hacer su vida, ¿no? No solo cuidar niños o cuidar mayores, sino dedicarse a aquello que quiera. Y luego hay otro gran beneficio que es muy vinculado a este, es que cuando una persona teletrabaja, normalmente se puede organizar la actividad según lo que considere, ¿no? que es mejor para sí misma y para desarrollar la tarea. Y a esto le llamamos autonomía. Y esta autonomía es muy motivadora. O sea, a las personas nos gusta tener autonomía. Entonces, yo creo que ahí pues, es importante, ¿no? Tener en cuenta todos esos beneficios. Yendo a la conciliación, si me permites, pues es lo que te decía, hay que ir con cuidado con esto, porque ¿qué pasa? En el caso concreto de las mujeres, también les pasa a algunos hombres, pero en el caso más general de las mujeres que tienen tareas de cuidados, cuando teletrabajan, se tiende a cargarlas más o ellas tienden a cargarse más de esas tareas de cuidado. ¿Vale? Porque ya que estoy en casa, pues además voy a hacer no sé qué o voy a hacer no sé cuántos. Entonces se complica la conciliación y está el hecho de estar en casa dificulta teletrabajar bien o al revés, ¿no? El hecho de teletrabajar te dificulta ocuparte bien de tus tareas de cuidados o de lo que sea. Entonces, la realidad es que puede ser una trampa si una no se organiza bien el teletrabajo respecto a la conciliación. Sí, y además, claro, ¿consideras entonces que el teletrabajo puede ser como una medida de conciliación? A ver, puede serlo. Es decir, eh, la gente que pero no es, a ver, a mí lo que me molesta es que las empresas se crean que están regalando algo cuando dan teletrabajo, ¿vale? Sobre todo regalando conciliación. Y además hay un sesgo
todavía, yo lo he visto en otros países, más en Latinoamérica, por ejemplo, pero en España sigue existiendo, de decir, no, voy a dar teletrabajo a las mamás. Claro, es un error. O sea, si das conciliación, se lo das a todo el mundo, no solamente a las mamás. Y además, la conciliación no solamente depende del teletrabajo, puede depender de unos buenos horarios flexibles, puede depender de poder elegir pues, turnos, cosas que no son solo el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo no es en sí una medida de conciliación, es, como te decía, una forma de organizar el trabajo que puede ayudar a las empresas, porque de hecho un teletrabajo bien hecho moderniza la dirección de las empresas, las digitaliza. Así que, bueno, digamos que puede servir para la conciliación si se hace bien hecho, pero no es en sí una medida de conciliación y sobre todo no es un regalo. Desde luego, sí, sí. Y además me parece genial, ¿no? Que abramos este melón porque, sí, si me permites esta expresión, que es tan común, y que debatamos, ¿no? Sobre el término conciliación y su relación con el teletrabajo, ¿no? Que muchas veces se entiende mal. Que, como dices, yo creo que hay dos ideas principales. Una, que el teletrabajo no es un regalo y que no debe de verse desde ese punto de vista de vamos a darle a las mamás, ¿no? Como, bueno, sin duda esas dos, yo creo que hay que sacar el bolirrojo y tacharlas. Y además mientras te escuchaba, porque esto lo pongo como negativo, pero mientras te escuchaba me venían a la mente algunas ideas muy positivas que podrían implementarse, ¿no? Porque sin duda alguna supone un reto de modernización y eso ya sabemos que nos cuesta a todas las personas, a las organizaciones el evolucionar, ¿no? El proceso de reinventarse, de gestionar el cambio, nos hace desde luego como mucho más competitivas, sostenibles y desde luego afrontar esos desafíos yo creo que nos hace también más productivos y productivas, ¿no? En las empresas. Así que, bueno, yo creo que hay que verse como algo muy positivo en lo que tomarlo, no como teletrabajo, ¿no? Como una cosa más. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya nos lo han implantado después de la pandemia, pero ostras, es que lo que nos puede permitir es tan grande que yo creo que hay que verlo, o sea, perdona, me ha venido un poco esta idea de verlo de esta forma tan positiva, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, como me comentabas antes, ¿no? Y dime también cosas, los impactos en las organizaciones. Es que para las organizaciones además tiene varios impactos muy positivos, ¿no? Uno, muy claro, es que retiene o favorece, más bien, que el talento, el buen talento, se quede en la organización. Porque en estas llamadas de vuelta a la oficina y estas cosas así, los que se van no son los trabajadores, digámosle, mediocres o la gente que a duras penas llega a sus objetivos. Cuando a alguien le dices, tienes que volver a la oficina 5 días a la semana y si no, ya sabes dónde está la puerta, la gente más cualificada dirá, sí, claro, ya sé dónde está la puerta. Y tengo 3 llamadas ya pendientes deseando que les responda y que me van a ofrecer teletrabajo. O sea, cuando se exige una presencialidad y la gente desea teletrabajar, los que se van a marchar son los buenos. Entonces, hay que verlo al revés. El teletrabajo es una herramienta a disposición de la organización para fidelizar el mejor talento. Es súper importante. Y además bueno, luego ya lo comentaremos, pero es que hay estudios que demuestran que con el teletrabajo no empeora la productividad tampoco. Y sí hay estudios que demuestran esa retención. O sea, el último que dispongo dijo que la gente que teletrabajaba, no sé si eran 3 días a la semana, había una retención de un 33% más. Cuidado con esto, ¿no? Y además otros beneficios, ¿eh? O sea, por ejemplo, si tú quieres tener teletrabajo en tu organización, tienes que modernizarte a la fuerza. Sí, sí, La sí. digitalización, etcétera. Sí, y de hecho por eso estamos aquí entrevistándote, porque realmente queremos hablar del dato, o sea, queremos hablar de estudios serios, queremos hablar a nivel científico, o sea, claro, porque hoy en día se habla, muchos titulares, mucho clickbait y desde luego, pues bueno, yo creo que las empresas deben de hacer ese cambio, ¿no? Y yo desde Teletrabaja, sin ánimo de vender enciclopedias, sí que ayudamos también a las organizaciones a dar ese salto y tener un plan de verdad que sea efectivo, que no solo incluya esas estrategias de productividad que son importantes, ¿no? Sino también una comunicación interna sólida que de alguna manera pues supere las desventajas, ¿no? Que lleve esta modalidad, porque las tiene, las tiene. O sea, de hecho, Ujú. vamos a hablar de eso desde tu perspectiva como experta. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las personas que trabajan de forma remota? Y vamos a hablar de cómo se podrían mitigar también, ¿no? Mm.
Bueno, uno es lo que te decía hace un minuto, ¿no? Esa trampa de la conciliación asociada al teletrabajo. Las personas y te diría, y las familias, ¿no? Las unidades domésticas, como sea que las quieras ver, tienen que aceptar que cuando una persona teletrabaja está trabajando y no está en casa disponible para lo que haga falta, ¿eh? Porque no solo es cuestión de cuidados, yo tengo un compañero que me decía, cuando mis vecinos han descubierto que teletrabajo y todos los envíos de las compras online me están llegando a mí. O sea, soy el locker de todo el edificio. Claro, entonces dice, ya no abro cuando llaman a la puerta. Entonces, hay que entender que cuando uno teletrabaja, trabaja y por tanto hay que organizarse para que de repente no haya una mezcla de una cosa con la otra. Ahora estoy diciendo, se te mete la vida en el trabajo, pero también pasa mucho lo contrario, es que el trabajo se te mete en la vida. Y eso pasa muchísimo, ¿no? La hiperconexión digital que tenemos, que en cualquier momento está el trabajo ahí acechando en el móvil, hace que sea muy difícil desconectar, incluso cuando las organizaciones tienen políticas de desconexión, que muchas no las aplican, ¿eh? Pero suponiendo que te lo aplican, que no te mandan mails fuera de horarios, que no te mandan WhatsApps, no te mandan nada fuera de los horarios, tú lo tienes ahí. Entonces, eres tú, ¿no? Quien de alguna manera debe poder no sentirse presionada para trabajar a cualquier hora, ¿no? Y sobre todo, pues si no tienes un espacio para teletrabajar y está ese ordenador ahí en medio todo el día, pues puede ser complicado, ¿no? Luego hay otros problemas muy serios, que es que en las organizaciones que no se toman el teletrabajo como una manera de organizar el trabajo, es decir, quien teletrabaja es un trabajador más que tiene una forma distinta, ¿no? De venir a la oficina. Pues cuando no hay una cultura que comprenda el teletrabajo, es verdad que la gente que más teletrabaja puede tener más dificultades para tener incrementos retributivos, más dificultades para tener promociones. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Out of place, ¿no? O como era out of sight, out of mind, si no te veo no me acuerdo de ti. Y esa sospecha siempre de que el que te trabaja en realidad no rinde tanto. ¿Por qué? Porque no tienen objetivos, porque no lo pueden. Eso es la falta de cultura que te decía. Y además, ¿no? Otra cosa, si no hay esa cultura, el que está teletrabajando es que realmente muchas veces no se entera de cosas importantes, porque nadie se acuerda de montar esa comunicación con las personas que están ese día resulta que están en su casa. Entonces, si esa comunicación no llega, obviamente tienen problemas para rendir al máximo nivel. ¿Vale? ¿Es culpa del teletrabajo? Es culpa de la gestión del teletrabajo. ¿Vale? Pero por supuesto, pues es un tema que está ahí y las empresas tienen que cambiar un poco la mentalidad sobre cómo gestionar eso. Y luego hay más historias, ¿eh? Es verdad que en España no teletrabajamos al 100% del tiempo, la mayor parte, la inmensa mayoría, pero la gente que teletrabaja el 100% del tiempo o casi podría tener problemas de soledad, problemas de socialización, porque es que el trabajo es un lugar de socialización. Entonces ahí pues hay que buscar otras maneras de socializar, hay que ser proactivos, ¿no? Y también la vida sedentaria, el teletrabajo, no sales para nada, no sales para ir al trabajo, no sales. Y entonces hay que evitar ese sedentarismo porque se genera muchos problemas musculoesqueléticos y que a largo plazo pueden ser preocupantes y muy molestos. Entonces, digamos que no todo no es oro, ¿no? Todo en el teletrabajo, sino que hay que saberlo gestionar adecuadamente. Sí. Y yo creo que, como dices, me quedo con una frase súper importante. La gestión del teletrabajo, mala o buena, es la que hará que el teletrabajo sea efectivo o no. O sea, está claro. O sea, no es porque se culpa siempre, no, el teletrabajo, pero vamos a profundizar, ¿no? En las cosas. Es la gestión. ¿Cómo hacemos esa gestión, no? Claro. Totalmente. O sea, permíteme que diga solo una cosa al Sí, respecto. sí. Yo le llamo la profecía autocumplida de la mala gestión del teletrabajo, Muy que bien. es si la dirección dice el teletrabajo no funciona, el teletrabajo es un horror, el teletrabajo va a ser un desastre, pero ya que lo piden se lo vamos a dar. Primer problema, regalo. Pero como en realidad no lo quieren, no hacen ningún tipo de adaptación, no ponen los medios tecnológicos, no cambian la manera de dirigir personas, no cambian la manera de comunicar las tareas, los objetivos, quién hace qué, etcétera, etcétera. Entonces, como no cambia nada, efectivamente la gente que teletrabaja está perdida. Está perdida. O sea, si teletrabajas un día no pasa nada, porque eso no hace falta adaptar nada. Pero cuando ya teletrabajas 3 días a la semana o más, pues tenemos que ir adaptando cosas. Entonces,
como no funciona, porque no han puesto los medios de gestión adecuados, al final acaban teniendo razón. ¿Ves? Ya lo sabía yo. El teletrabajo no funciona. Sí, Hombre, pues si es que no les has dado ni una herramienta de seguimiento de proyectos online. ya. Entonces, es esa profecía autocumplida y la veo y me duele muchísimo porque si modernizasen la gestión de la mano del teletrabajo, toda la empresa funcionaría mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que hablando de titulares, que ya iremos más adelante sobre esos titulares que tienen ciertos estudios sobre teletrabajo, yo creo que aquí tenemos un titular ya, Eva, es el teletrabajo no funciona si no crees en él. Es así. Pero bueno, al hilo de lo que mencionas también de la socialización que has mencionado, perdón, yo Ujú. creo que, bueno, cabe decir ciertas cosas sobre la cultura en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y yo que tengo un poco, si me permites, ¿no? La experiencia de Indonesia. Indonesia es un país, bueno, que 277 millones de personas o más, versus los 48 de España, ¿no? En este caso, pero bueno, dicho así. Vale, es un dato simplemente, pero es verdad que en esta parte del mundo hay otra cultura en ese aspecto. O sea, están como más abiertos a, bueno, pues se puede teletrabajar. Y entonces los espacios están diseñados para ello, coworking, cafeterías. Entonces, claro, al hilo de lo que hablas de la socialización, es interesante saber que se puede socializar teletrabajando y además se puede conocer personas de diferentes culturas, hablar otros idiomas, en fin. Y aquí la infraestructura es increíble. O sea, que desde las cafeterías, bueno, en fin, todo, ¿no? O sea, que no voy a alargarme mucho en eso, pero sí que es una experiencia muy buena y que además, bueno, considero que otro dato que además has comentado también interesante es el tema, ¿no? Bueno, de que se vea, ¿no? Como que el teletrabajo, pues no funciona tampoco porque la gente que teletrabaja, ¿no? Creo que lo has dicho, algo así, ¿no? Como que no trabaja. O sea, la gente que teletrabaja no trabaja, ¿no? Y claro, bueno, yo creo que son falsas creencias. Al final, en mi caso, que he sido, y vuelvo a lo personal, pero exfuncionaria y que soy teletrabajadora, a ver, yo puedo afirmar que es una falacia. O sea, que es que la gente que quiere trabajar, teletrabajar, o sea, en fin, la gente que quiere trabajar, trabaja. Y la gente que no quiere trabajar, no trabaja, da igual que sea empresa pública o privada. O sea, siento alargarme en esto, pero creo que es un dato importante y necesario decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo siempre lo digo, ¿eh? La gente que tiene sospechas de que los trabajadores que están teletrabajando no trabajarán, digo, pero si es que están, o sea, el que no quiere trabajar no trabaja ni en tu oficina ni en ningún sitio. O sea, lo de calentar la silla en la oficina no es nada nuevo. Por lo tanto, si tú quieres que la gente trabaje, no es a través de quitarles teletrabajo, es a través de gestionar el rendimiento de las personas, estén donde estén. Sí, sí, sí. Y lo de tener un plan por objetivos, en fin. Sí. Que está claro que, en fin, que tienes además tú también una experiencia personal, me parece, Ujú, Eva, ¿no? Desde ujú. la UOC, o sea, que tú teletrabajas, ¿no? Muchas veces. Mucho. Sí, Claro. sí. Entonces, ¿cómo ves este impacto del teletrabajo, ¿no? En la productividad de las personas, en lo que te rodea, ¿no? Y también si crees que la percepción, me gustaría preguntarte sobre la productividad en entornos de teletrabajo está cambiando, ¿no? Porque tú lo tienes en primera persona. Mira, te voy a dar mi valoración sobre la situación, ¿no? Que ahora está calentito el tema, precisamente. Pues mira, que una cosa son los datos y otra cosa es la percepción. Entonces, ¿qué pasa? La percepción ahora mismo hay mucha exaltación de que ya decíamos nosotros que el teletrabajo era muy malo, o 1000 personas dicen, ¿no? CEOs influyentes hacen volver a todo el mundo a la oficina porque el teletrabajo es muy malo, y hay muchos artículos en prensa diciendo este tipo de cosas, y entonces eso cala, ¿no? Como percepción pública. Pero es que los datos no nos dicen esto, o sea, ya hay investigaciones, o sea, ya hace tiempo que se investiga sobre la productividad del teletrabajo. Es difícil porque la productividad de un modo de organizar el trabajo no es fácil, porque la productividad depende de muchas cosas. Pero una cosa, hay un investigador de Stanford, Nicholas Bloom, que tiene la gran cualidad de saber plantear experimentos. Entonces, él ya ha publicado 2 estudios muy buenos utilizando una empresa que se llama Ctrip en China. Es una gran empresa relacionada con los viajes y en los dos casos ha hecho un experimento. Un grupo en el que se teletrabajaba y otro grupo en el que no se teletrabajaba, ¿vale? Y así pueden comparar, ¿vale? Grupos de gente parecida, mismas tareas, mismos perfiles, etcétera. Y así pueden comparar las diferencias,
¿vale? Si el grupo control, que se llama el que no le haces nada, el que sigue en la oficina, y el grupo que teletrabaja tiene la misma productividad, pues quiere decir que el teletrabajo no afecta a la productividad y así muchas otros datos. Bueno, pues estas investigaciones, y en particular la última, la ha hecho súper bien, con perfiles de marketing, de ingeniería, o sea, perfiles de finanzas muy variados, vio que cuando se teletrabaja no disminuye para nada la productividad, se mantiene los control con los que teletrabajan. Además, se aumentó la fidelización, que es una empresa que, por ser el sector que es, que tiene mucha rotación, se aumentó la fidelización un 33%. Y además, una cosa muy chula, los managers que tenían una mala opinión del teletrabajo antes de empezar el experimento, tras pasar el experimento, porque ellos también teletrabajaban y sus equipos teletrabajaban, los managers que pasaron por el experimento de teletrabajo mejoraron su percepción del teletrabajo después de ese experimento. ¿Vale? Claro, eh, es espectacular, ¿no? Pero es cierto que esto ocurre en una empresa, Ctrip, que puso los medios para que la gente teletrabajara ya. Y entronco con lo que decíamos antes, ¿vale? Estas conclusiones valen para organizaciones que gestionan bien el teletrabajo. ¿Vale? Entonces, tenemos datos de muy buena calidad para decir, si gestionas bien el teletrabajo, no se va a perjudicar tu productividad, la gente va a estar más satisfecha y se queda con tu organización, con lo que cuesta de reclutarles. El estudio este calculaba que me parece que reclutar un nuevo trabajador eran más de $30.000. Pues por cada uno que se queda se ahorran eso. Entonces, ostras, vamos a difundir, ¿no? Por ejemplo, hoy hablando contigo, o yo lo hago mucho a través de mi perfil en LinkedIn, vamos a difundir esa información porque son datos de muy buena calidad, ¿no? Sí, sí, A ver sí. si cambiamos las percepciones, que ese es el problema. Sí, sí, porque parece que los titulares negativos son los que priman, ¿no? Hoy en día, pero en general hablamos. Esas percepciones populares bueno, yo creo que se alimentan, ¿no? De ese tipo de, bueno, de cuestiones que ya vamos a entrar en ello más adelante, porque sí que me gustaría tratar el tema de las cohesiones del equipo, porque Ujú. desde luego eso es o sea, es un tema vital en cualquier organización, ¿no? Y no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué estrategias recomendarías para mantener ese sentido de comunidad, ¿no? Que muchas veces la gente dice, sí, pero es que si no vienes a la oficina no vamos a poder tener ese sentido de comunidad, de colaboración, ¿no? Pero en este caso, ¿qué estrategias, ¿no? recomendarías para alguien que trabaja, para esos equipos que trabajan de forma remota, para mantenerlo o, bueno, para aumentarlo, ¿no? Ese sentido de comunidad y colaboración. Pues sí, es muy importante esto, pero es importante para todas las organizaciones, ¿eh? La cohesión y la confianza entre los equipos hace que los equipos rindan más y mejor. Entonces, lo primero que diría es aprovechar que la realidad del teletrabajo es que no se teletrabaja el 100% del tiempo. Muy pocas organizaciones, te diría, ninguna organización es 100% teletrabajo. Hasta las que se llaman 100% virtuales tienen una presencialidad que además se toman muy en serio porque saben lo importante que es que la gente se vea, que comparta momentos, que se rían, etcétera. Eso es que la gente, o sea, cuando nos tocamos y nos vemos, eso es importante y si no le vamos a negar la importancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar esos momentos de presencialidad para lo que realmente son buenos, que es el trabajo en equipo, lanzamiento de proyectos, dar feedback, las reuniones uno a uno, ¿no? De temas delicados incluso, pero también para, ¿por qué no? Vamos a tomar un café. El rato del café, esos días de presencialidad, vale oro. O vamos a celebrar algo, un éxito que hemos tenido. O sea, la presencialidad hay que sacarle el jugo para que genere esa confianza, ese roce positivo. Incluso el roce negativo también, más vale que sea en persona que online, porque online todo escala, ¿eh? O sea, Sí. si hay que dar un feedback difícil, dalo en persona, por supuesto, ¿vale? Entonces, em, por tanto, aprovechemos la presencialidad. Ese sería como mi primer eslogan. Mi segundo eslogan es el negativo. Y si quieres online, digas, o sea, es que hay una tentación muy grande que es, bueno, pues como no podemos vernos tanto en persona, vamos a vernos más en online y vamos a poner más reuniones online, ¿vale? Reuniones de cafés virtuales y cosas así. Y no, no. ¿Por qué? Porque no funcionan igual de bien. O sea, puedes hacerlo
puntualmente, de vez en cuando. Si realmente eres una empresa 100% online, a lo mejor sí que tendrás que hacer alguna cosa de estas, ¿vale? Porque si te ves una vez al año, a lo mejor sí. Pero las empresas normales en España, que tienen un teletrabajo a tiempo parcial, que la gente se ve todas las semanas, no tenemos que añadir más reuniones porque estamos en teletrabajo, para nada. De hecho, yo te diría, reduce la mayoría de las reuniones que puedas, ¿vale? Eso, o sea, fuera reunionitis, no sirve para mejorar la cohesión. Y Eva, Lo que pues sí medida de sirve, dime. control, ¿no? O sea, que parece Bueno, que... algunas reuniones, a eso ya depende de la cultura. Hay organizaciones que parecen, ¿no?, que la reunión se tiene que hacer todos los días a las 8 de la mañana para ver que todos estén conectados, ¿no? Eh, a ver, yo siempre defiendo, las reuniones tienen que ser las justas y necesarias. Y para finalidades de control tienes los objetivos. Y da igual, cuando tienes teletrabajo, olvídate del horario que haga la gente. Si se puede hacer a distancia, se puede hacer en cualquier horario, a no ser que haya razones objetivas, ¿eh?, de que hay que estar en cierto horario. Si las hay que estar. Pero si no, déjales, dales flexibilidad. O sea, claramente, ¿eh?, hay que quitarse la obsesión del control. Y lo que sí que hay que hacer es fomentar la transparencia. Transparencia, eso sí es súper importante, ¿vale? Hay que buscar medios de comunicación para saber quién hace qué, para que los objetivos y su grado de consecución, ¿no?, estén claros, para celebrar éxitos. O sea, hay muchas herramientas, muchas maneras de hacer eso que hacen que todos estén en la oficina o estén en casa, tengan esa información que te decía al principio, ¿no? Que los que estén fuera, no, en casa, no se queden fuera de las comunicaciones. Esa transparencia es fundamental, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un poquito de todo. La presencialidad, bien aprovechada, no aumenta las reuniones y aumenta la transparencia con una buena comunicación. Esto es como las familias casi, ¿no? Que el tiempo que estés, que sea significativo, ¿no? Porque estar por Sí. estar, o sea, aumentas siempre la desgana, yo creo, se generan cotilleos, se generan separaciones de grupos, que yo he estado en Ujú. 100% presencial y muchas veces no está correlacionado, no aumenta el sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces, Exacto, como bien dices, exacto. qué importante es que sea significativa esa presencialidad, ¿no? Para celebrar éxitos, bueno, para tratar problemas que son necesarios, a veces cara a cara, que se pueden entender mejor las personas y que esa casi paternalismo, maternalismo que hay en las empresas de no soltar, ¿no? De no dar esa autonomía, ¿no? Porque mira, me Ujú. recordaba un poco eso, el no generar esa autonomía en las personas, porque lo has hablado antes de la autonomía, que Sí, es muy importante. Y lo relaciono con este tema de la flexibilidad horaria de la que hablabas, porque si tienes unos objetivos, tú tendrás que ser la persona autónoma para decidir cómo llegas a esos objetivos. Y ahí tienes ujú. tú que mostrar una responsabilidad que te tiene que nacer a ti, ¿no? De qué horarios me voy a marcar, cómo lo voy a conseguir, y habrá momentos que lo hagas peor, mejor, pero tú misma irás encontrando la fórmula que te haga llegar a esos objetivos de la mejor manera, porque cada persona encima tiene diferentes ritmos, maneras, hay gente que trabaja mejor a la noche, en fin, que no vamos a entrar en este Sí, otro sí, melón, pero importante esa autonomía, me parece que casi también lo subrayaría así en sí, sí, color sí. bonito, ¿no? De to- hay que tener en cuenta, de todos modos, que al menos en España tenemos unas normas sobre los horarios y es verdad, y están hechos para proteger al trabajador. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es verdad, en el tema del teletrabajo hay una tensión, ¿no?, entre gente que te dice, de verdad es que yo me quiero poner a trabajar cuando he acostado a los niños. Y la empresa le dice, no, no, desconexión digital, no puedes. ¿Por qué? Porque queremos protegerte, ¿no? Y esa misma persona te dirá, ya, ya, pero es que a lo mejor esa hora que me tomo después de las 9 es que me quiero marchar a hacer no sé qué cosas personales a las 12, quiero ir al gimnasio. Entonces tenemos ahí una tensión, ¿eh? O sea, la ley a veces es complicado. Dices, hay que proteger al trabajador, por supuesto, porque el poder lo tiene la empresa, pero al mismo tiempo, cuando tenemos nuevas formas de trabajar como esta, existe una tensión, ¿no?, entre lo que dice la ley y lo que a lo mejor la gente querría hacer, incluso sin pasarse de sus, pongamos, 8 horas al día, ¿no? Es un tema complicado. Es un tema complicado, está claro, y creo que por eso
tenemos que mirar hacia el futuro con nuevas, yo creo, normativas, ¿no? Así que, ¿qué cambios prevés en esto, ¿no? En las regulaciones, ¿no? Sobre teletrabajo en España y cómo crees que influirá en la forma en la que las empresas adoptan este modelo de trabajo? Mira, sinceramente yo no preveo cambios. Llegó la ley del trabajo a distancia pues después de unas negociaciones complicadas y tiene, para mí, no es una ley insuficiente con muchos problemas. Uno de sus principales problemas para mi gusto, mi criterio, es que hay un tope, ¿no? Dice, la gente, las empresas solo pagarán los medios a las personas teletrabajadoras cuando teletrabajen más del 30% del tiempo en un periodo de 3 meses, tal. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas van a evitar superar ese 30% de teletrabajo. Se quedan en el 29% si mucho me apuras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así no tienen que pagar. Entonces, es la propia ley la que está limitando el desarrollo del teletrabajo. Es la propia ley. Entonces, si este tope no estuviera, pues las empresas harían el teletrabajo en función de la organización que necesiten. Y podría ser más o podría ser menos, pero por lo menos no es la ley la que nos está poniendo ese tope. Yo sinceramente no espero que haya cambios, creo que nos vamos a mantener en ese 30%. También te digo, viendo lo que ocurre en Europa, hay países con mucho teletrabajo, Suecia, Holanda, por ejemplo, que tienen marcos regulatorios totalmente diferentes. Es decir, que no es el marco regulatorio en sí. En Holanda hay mucha regulación, en Suecia no. ¿Vale? Pero son marcos regulatorios que, no como este, en nuestro caso, que no ponen un tope artificial, sino que se fijan en otras cosas. En Holanda pueden decirte hasta cómo tiene que ser el espacio que tengas en casa para teletrabajar, para que sea seguro. O sea, entran en mucho detalle. Pero en Holanda hay mucho teletrabajo, porque por la cultura del país también, por las relaciones laborales más basadas en la confianza en el trabajador. Entonces, en la evolución del teletrabajo no solo depende de la normativa, aunque insisto, ese 30% en España es un lastre. Sí, es un tema más social, desde luego, es Ujú, de cambio ujú. social, ¿no? Parece que seguramente será la gente joven la que tire hacia adelante, ¿no? La que rompa estos muros probablemente, ¿no? Bueno, es lo que se prevé, ¿no? Porque evidentemente, como dices, ahora yo personalmente tampoco veo que esto pueda cambiar, ¿no? Pero Eva, este tema sobre el teletrabajo, sobre los constantes argumentos en su contra, ¿no? Que vemos hoy en día con tantos famosos estudios, ¿no? Que es como, bueno, yo me gusta poner un ejemplo un poco tonto, pero es como bollos maripili, ¿no? Que evidentemente tienen muchísimo azúcar y evidentemente pues si hace un estudio sobre los beneficios del azúcar, ¿no? Evidentemente hay un interés, ¿no? Entonces, y bueno, y los medios de comunicación en los que esta empresa se publicite, pues los medios de comunicación afines, pues también sacarán la noticia y digamos, el artículo o bien el estudio como algo, pues muy importante, ¿no? Y con un gran titular y demás. Y esto es lo que pasa aquí, extrapolándolo, o sea, haciendo, ¿no? Pues un poco un ejemplo un poco simple. Así que casi me adelanto, ¿no? A la cuestión en sí, pero ¿crees que esta visión simplifica el teletrabajo como una opción de todo o nada? Y por qué resulta tan difícil romper esta idea en los medios y en ciertos sectores? A ver, sí, ahora, igual que cuando empezó la pandemia, parecía que el teletrabajo estaba para quedarse, que todos íbamos a teletrabajar siempre, y eso tampoco, o sea, no, nadie podía creerse que todos íbamos a teletrabajar siempre, ¿no? Ahora parece que es lo contrario, ¿no? Que el teletrabajo es un desastre y hay que volver a las oficinas y salen artículos con estos titulares continuamente. Eh, yo creo que ninguna de las dos opciones es acertada. Lo que pasa, yo te digo, a mí el teletrabajo llegó para quedarse, no me preocupaba, porque en el fondo no perjudicaba a nadie. En cambio, esto sí, la campaña actual de que el teletrabajo es un desastre perjudica a muchas personas y a muchas organizaciones que se pueden beneficiar del teletrabajo, pero ya, si, digamos, sin mucho esfuerzo se sienten legitimadas a eliminarlo. ¿Qué pasa con todos estos titulares? Sinceramente, yo los que estoy viendo, los titulares en prensa, los artículos de prensa, lo que estoy viendo, tienen dos problemas muy graves. El primer problema es que normalmente no están basados en datos, sino o en datos que yo haya podido comprobar.
Es decir, algunos dicen un aluvión de investigaciones científicas demuestran que el teletrabajo es malo, entre comillas, ¿no? Simplificando el mensaje, y no es, o no es tan bueno como nos pensábamos. Y yo todo he revisado toda la evidencia científica, yo he intentado ir a estos informes que hay ahí detrás. Yo no he accedido a esos informes, los he pedido, he enviado mails, yo no he accedido a esos informes. ¿Vale? Por tanto, no sé qué evidencia científica han visto. La que yo conozco de mejor calidad te dice, pues como el ejemplo de Bloom que te decía ahora, ¿no? Con estos experimentos. Hay otro estudio muy reciente que dice que las empresas con teletrabajo, un estudio muy bien hecho también, mejoran el valor de su acción, o sea, con cuidado. Eh, por tanto, no hay, los datos no están o no están claros, ¿vale? Digamos. Y luego, segundo, veo un interés de ciertos sectores. Muchas de estos supuestos informes o declaraciones vienen de sectores relacionados con lo inmobiliario. Claro, que están preocupados porque las oficinas se vacían, etcétera, etcétera. O te diría otro interés, por ejemplo, estos titulares recientes de que el CEO de Amazon obliga a retornar 5 días a la semana, diciendo que, ay, que nuestra cultura y nuestra innovación se ve perjudicada y tal. A ver, Amazon tiene datos, pero él no los cita en su carta. Los propios trabajadores han hecho una carta de respuesta diciendo, no entendemos cómo estás diciendo esto si los datos que tenemos dicen otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay detrás? Hay un interés. Amazon necesita que se vaya gente y esa es una forma muy barata de hacer que la gente se vaya. Decirles, tenéis que volver a la oficina 5 días a la semana y si no, ya sabéis dónde está la puerta. Bueno, pues se irá gente. Y así, pero es una forma de hacerlo sin emitir despidos, que los despidos hacen bajar el valor de la acción. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estos titulares tienen un interés detrás y además son muy atractivos para la prensa. El titular chocante, el negativo, siempre atrae más titulares. El pobre señor Bloom de Stanford no ha tenido, en alguna medio bueno americano ha tenido, pero no ha salido de allí. ¿Vale? No tiene los titulares que tienen estos otros, ¿vale? Más negativos. Entonces, ahí hay un problema. Y si me permites un problema más, es que estos estudios o estas afirmaciones de que el teletrabajo es malo también tienen un problema central, que es que cuando lees lo que te están diciendo, piensan que, o sea, afirman que el teletrabajo es malo como si todo el mundo teletrabajara el 100% del tiempo, que es lo que tú decías del todo nada. Cuando la realidad no es esa. Nadie teletrabaja el 100% del tiempo. Y en España hay encuestas a los trabajadores, decir, oye, ¿tú cuánto quieres teletrabajar? Y no quieren teletrabajar el 100% del tiempo tampoco. Quieren teletrabajar más de lo que les dejan, eso sí. Pero la gente una cierta presencialidad ya le gusta. Entonces, todas esas llamadas de que el teletrabajo es malo normalmente se basan en situaciones de 100% de teletrabajo, que además no han hecho una buena gestión del teletrabajo, que decíamos que es tan importante. Eso es claro, pues a lo mejor entonces sí que no está bien, ¿vale? Pero la realidad no es esa, la realidad es que se teletrabaja una parte del tiempo, puede ser una parte de la semana, puede ser una parte del mes, y la realidad es que si se gestiona bien, muchos de esos problemas se mitigan, o como te decía con los estudios vistos, desaparecen esos problemas. Con lo cual, bueno, sinceramente, yo creo que lo que hay que hacer es divulgar, divulgar, divulgar y a ver si alguien algún día nos da algún titular en positivo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que vamos por el buen camino. O sea, lo que estamos haciendo ahora, sin duda, ya va tirando. O sea, que yo creo que la gente además tiene ganas y como dices, yo creo que también va a empujar mucho la sociedad. O sea, que este cambio sea posible. La verdad que todo lo que estamos hablando hasta ahora, bueno, a mí por lo menos me resulta muy interesante. Creo que hay que hacer mucha pedagogía como nos hemos dado cuenta, ¿no? Y ese todo o nada yo creo que hay que transformarlo. Y hablando de transformaciones, ¿cuál crees que es el papel de los estudios recientes, ¿no? Como en positivo, como aquellos que asocian ese trabajo remoto, ¿no? Con esos resultados que van bien para las empresas en la transformación, como decía, ¿no? De esta narrativa. Mm. Bueno, como te decía, yo creo que lo primero es que desgraciadamente no se les da voz a estos artículos, a estos estudios. Em, pero hay un problema importante, que es que no se les da voz, entre otras. Primero, lo que yo creo, que el titular positivo nunca engancha como un titular negativo, pero es que creo que en buena parte no llegan, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy grande y aquí en torno el mea culpa desde el lado universitario o científico, académico, que es que hay que hacer llegar a la práctica profesional
lo que se sabe desde el conocimiento científico, que no es fácil, porque es verdad que las conclusiones científicas siempre son muy matizadas, siempre son en este contexto, con este estudio, con esta metodología, las conclusiones fueron así, o sea, es muy difícil que una persona del ámbito científico académico te diga, esto es blanco. No, a veces tiene un poquito de gris, a veces tiene... Entonces, eso no hace un buen titular. ¿Vale? Eso es cierto, pero hay que intentar hacer esta traducción en la medida de lo posible. Luego también es verdad que son estudios que están en inglés, que es el idioma internacional de la publicación académica, y puede dificultar, ¿no?, que se trasladen al mundo hispano. También hay que hacer ese esfuerzo. Y luego también tiene que haber una sensibilidad hacia el estudio científico, que yo creo que todavía, o sea, va mejorando, yo creo que va mejorando. A la gente cada vez más le gusta escuchar resultados, digamos, científicos, pero todavía se quieren escuchar muy simplificados. Y hay que un poquito ir aprendiendo, ¿no?, a explicar que esto, sí, la conclusión no es tan fácil y la gente tiene que aprender a aceptar de una manera crítica. O sea, el tema es analizar críticamente esos resultados. ¿Son aplicables para mí o no? Si no das un mensaje muy sencillo, hay mucha gente que desconecta. Entonces, desde la población en general y las empresas en particular, hay que también ir tomando el gusto por aplicar ese sentido crítico de decir, de este estudio esto es aplicable a mí, esto otro no. Entonces, yo creo que es un conjunto de situaciones, de aspectos que hacen que esos estudios que están ahí, que son muy buenos, no lleguen, ¿no? Y es complicado. Te aseguro que las universidades le dan vueltas a todas horas, ¿eh?, a esto de cómo hacer que llegue el conocimiento a la sociedad. No es un tema fácil. No, no es un tema fácil. Yo creo que hay hay ciertos muros, ¿no?, que no permiten, no sé, al final, no sé si cuestiones de medios de comunicación, es multifactorial seguramente, pero bueno, Sí. uno de ellos que veo, ¿no?, muchas veces que se busca el clickbait hoy en día, ¿no?, y lo fácil, ¿no? Y no, bueno, pues hay otro tipo de periodismo ahora que no es ni malo ni bueno, o sea, es simplemente, pues el mundo en el que vivimos es así, va todo más rápido también y buscamos esa inmediatez, ese dato rápido y no profundizar demasiado, ¿no? Entonces sí que yo creo que es necesario, igual como personas, el poder demandar esto, ¿no? Que se dé la vuelta, ¿no? Y al final que seamos las personas las que demandemos, pues, estudios serios que realmente tengan esas evidencias científicas claras, ¿no? Y que, como dices, ¿no?, que haya un traslado, no sé, cómo lo ves, ¿no? Por si quieres hacer un matiz más sobre Sí, a pero ver, también por no echar la culpa solo a los medios, que creo que eso. ahora mismo, por ejemplo, con el teletrabajo no están ayudando, ¿eh? Pero creo que también desde la universidad muy pocos profesores o investigadores que tengan ningún interés en dar ese paso de divulgación, de hecho es divulgación, de la ciencia, ¿no? Eh, eso tiene que ver con el sistema, no voy a entrar, ¿eh? Pero el sistema universitario no lo valora. No hay ningún, o sea, no hay ningún. Yo, Eva Rimbao, hoy con esta entrevista que estamos haciendo, que yo me lo estoy pasando muy bien y que creo que está siendo súper interesante, no voy a tener ningún reconocimiento en mi entorno universitario, ninguno. Si acaso me van a decir que cómo no estoy investigando en vez de dedicar el tiempo a esta entrevista. Entonces, también es verdad que hay un tema de incentivos a los propios investigadores para no dar ese paso de divulgación, que obviamente requiere un tiempo, ¿no? Y también requiere unas capacidades distintas de lo que es investigar. Por tanto, muy buenos investigadores a lo mejor son malos divulgadores y tendría que recaer eso sobre figuras distintas. Entonces, por no echar toda la carga solo en los medios, que creo que no ayudan, insisto, que creo además que hay gente dando mensajes a los medios muy orientados a saltarse la evidencia científica. Todo eso también, ¿eh? Pero digamos que desde la parte que yo represento, también creo que tenemos bastante que mejorar. Sí, 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 desde luego bueno, todo lo que podamos aportar, ¿no?, a esa divulgación, ¿no?, porque sabemos que la investigación requiere, ¿no?, como decías, de ciertas herramientas, ¿no?, que igual no se tienen en divulgación, pero sí en investigación bueno, pues desde nuestra parte, pues sobre todo en este apartado del trabajo, todo lo que se pueda divulgar, pues vamos a poner nuestro granito de arena, sin duda. Así Pues que mira, voy a pedir una cosa más, dame un segundo, sí. ¿vale? Ahora voy a hacer ahí una cuña. La otra parte es, para tener buenos estudios científicos de estos tan chulos que ahora os estoy describiendo, necesitamos empresas que se dejen estudiar, que no hay manera. Las empresas es muy difícil que abran la puerta a la investigación científica. ¿Por qué? Porque es carga añadida, porque claro, pues siempre es hacer cosas que si no, no tendrían que hacer. ¿Vale? Entonces,
Bloom en Stanford tiene la puerta abierta en C-Trip, creo que porque alguno de los altos directivos hizo el doctorado con él, y C-Trip está súper abierta a que le hagan no uno, sino dos experimentos sobre teletrabajo. Pero, por ejemplo, en España esto es prácticamente impensable. Entonces, Oh. aprovecho esta plataforma para llamar a las empresas y a los directivos a que se dejen estudiar, que lo único que van a sacar es un poco de trabajo, pero van a sacar muchos beneficios en cuanto a información sobre su propio funcionamiento y sobre cómo mejorar. Sí, sin Así duda. que ahí también la parte de culpa de decir, si no tenemos estudios mejores es porque a veces no nos dejan. Sí, 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 vale. Oye, pues vamos a hacer este lanzamiento, ¿eh? Yo me apunto. Sí, sí, desde luego a modernizar porque todo lo que sea para mejorar, yo creo que las empresas tendrían que estar encantadas, ¿no? Que no tengan ese miedo. Yo creo que perder Exacto, el miedo, ¿verdad? Sería importante. totalmente. Que acercarse a la universidad no va a ser nada malo. Sí, 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 desde luego eso es algo que creo es una tarea pendiente en múltiples sectores. O sea, Ujú, ese acercamiento entre empresa y universidad es absolutamente ujú, necesario y hay que ligarlo. O sea, yo lo he visto de cerca, ¿no? Así que estoy de acuerdo. Y bueno, por hablar un poco más del teletrabajo, ¿no? En otros países, ¿no? Porque se habla, ¿no? De teletrabajar en la playa, bueno, en fin, en ujú. sitios más paradisíacos, etcétera, muchas veces, ¿no? Pero bueno, que se traduce eso también mal, de todas maneras. O sea, en realidad, el teletrabajar en otro país, ¿qué beneficios personales y profesionales crees que puede ofrecer a una, bueno, tanto a la empresa como a una persona en particular? Bueno, desde luego a nivel empresa, el hecho de tener gente teletrabajando desde distintas partes del mundo, yo creo que puede aportarle mucho en el sentido de la diversidad de experiencias, es decir, los equipos diversos. No solo son diversos porque tengan distintos géneros, distintas religiones, distintas razas, sino también, pues, por ejemplo, distintas ubicaciones, ¿no? Los equipos diversos dan unos resultados más innovadores, más creativos, si están bien gestionados. Por ahí puede haber un beneficio clarísimo. Luego, si es una empresa que trabaja por lo que sean 24 horas, pues va siguiendo el uso horario y siempre va a tener trabajadores en distintas partes del mundo que pueden estar haciendo lo que haga falta en aquel momento de la actividad. Eh, Así que yo creo que hay beneficios claros. Luego, oye, no vamos a negarlo, y esto es un perjuicio para los trabajadores, ¿eh? Pero hay países en los que los ingresos la gente está dispuesta a trabajar por unos ingresos más bajos. Y cuidado porque en España los ingresos son altos en comparación con muchos países. Ya lo están avisando gente del lado de los trabajadores, ¿no? Sindicatos y tal. Decir, sí, sí, teletrabajar, que cuando las empresas vean que pueden contratar en India uno que hace lo mismo que tú por la mitad del sueldo, pues esto va a ser complicado, pero eso está ahí. O sea, como beneficio para la empresa está ahí. También diría, ten cuidado, no te guíes solo por el coste de los salarios, porque también la calidad formativa, el encaje cultural con tu organización, etcétera, etcétera, también es importante. Y como te decía, y al final de vez en cuando los vas a tener que juntar. O sea Sí, que, y sí, esos sí. viajes hay que pagarlos. ¿Vale? Pero bueno, sí tiene unos beneficios para las empresas. Y yo creo que para las personas, ostras, el estar donde tú quieras estar, eso no tiene precio. Entonces, eh, quieres estar donde sea, no importa, en distintos momentos del mundo. Yo conozco gente que viaja con sus hijos y están un año en un sitio, un año en otro sitio. Esos hijos están teniendo, pequeños, porque cuando son mayores es más complicado, están teniendo unas experiencias increíbles también, ¿no? Entonces, también el aprender sobre distintos países, si tú trabajas desde un país muy distinto, el de la sede de tu organización, puedes trasladar todo ese conocimiento también a la organización, ¿no? Yo creo que es, o sea, para quien quiera, que obviamente esto no es para cualquier persona, pero para quien quiera, creo que debe ser súper enriquecedor. Sí, 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 coincido. Yo creo que es muy, muy enriquecedor y yo creo que destroza, bueno, o sea, destroza, perdón, lo digo en sentido negativo, pero yo creo que tira muros, ¿no?
pues de prejuicios, de estereotipos, en fin, porque pensamos que hemos nacido, ¿no?, en un lugar determinado, con unas normas culturales y sociales que son así, que tienen que ser así, pero cuando vives fuera, pues las cosas son diferentes. Y entonces yo creo que es enriquecedor, sin duda. Así que, dicho esto, si pudieras teletrabajar desde cualquier lugar del mundo sin limitaciones, ¿dónde te encontraríamos, Eva, y por qué? Pues mira, voy a ser muy poco exótica. Yo probablemente, de momento donde estoy, que es en Madrid, estoy encantada, pero ¿sabes por qué? Yo teletrabajaría siempre donde esté mi familia, donde estén mis hijos. Entonces, ahora mis hijos están en edad escolar, pues aquí estamos bien. Que luego mis hijos son mayores y se van a vivir no sé dónde, pues yo me voy detrás de ellos. Y porque para mí es muy importante estar y poder, bueno, la familia es muy importante y creo que tengo una gran capacidad de adaptación, así que me adaptaría a cualquier contexto. Así que cualquier sitio me vale mientras tenga a mi familia allí. Qué bonito. Pues nos quedamos con eso, sin duda, de verdad, Eva. Y una pregunta, bueno, esta pregunta en realidad es para que me la hagas a mí, pero me gusta a veces cambiar el rol así de entrevistada, entrevistadora, no sé. Es porque me gusta crear también relaciones un poco más personales en mis entrevistas. Y sí que es verdad que nos hemos conocido, ¿no?, pues en las cámaras, o sea, no nos hemos conocido en persona, pero me gustaría que, no sé, ¿se te ha quedado algo así por preguntarme o te gustaría preguntarme alguna cosa? Bueno, pues sí, claro. A ver, ¿qué hace una exfuncionaria? O sea, ¿cómo alguien, pues lo has dicho ahora que eras funcionaria, cómo alguien deja eso tan apreciado en España, que es un puesto de funcionaria, y acaba trabajando desde Indonesia? O sea, ¿eso cómo puede ser? ¿Por qué? Te iba a decir no, esto es de broma, pero porque hay muchos enchufes y te dejan trabajar en cualquier parte, en cualquier cafetería, no te ponen pegas, no te dicen, tienes media hora y si no consumes más te tienes que ir. Sí. No, no, en serio, o sea, es que encima las cafeterías están todas en silencio, está todo, o sea, un montón de coworkings, conoces gente, bueno, precisamente lo que hemos hablado antes, la parte que enriquece tanto a nivel cultural. Y este país en concreto, Indonesia. Es un país muy joven y es un país que tiene muchísimas oportunidades, bueno, los índices macroeconómicos, sin meterme ahora al dato, apuntan a, bueno, pues en fin, este país va a crecer muchísimo y me gustaría estar aquí, la verdad, me gustaría poder ser parte de este crecimiento, sobre todo porque es gente que está abierta a crecer. Y esa cultura es muy importante. A ver, todos los países tienen cosas buenas y malas, ¿eh? Yo no demonizo España para nada. Pero sí que es verdad que nos hace falta un poco abrirnos, ¿no? O sea, hacer las cosas, o sea, estar más, bueno, expuestos al cambio. Y yo necesitaba eso. Yo creo que desde hace mucho tiempo tenía esa espinita clavada de vivir fuera y cuando tuve la oportunidad, pues me fui, me enamoré del país, que tampoco me lo esperaba, y me enamoré de un país. Y realmente, pues aquí estoy, ¿no? Trabajando por una parte en una consultora internacional de apertura a mercados en el sudeste asiático y con Teletraviaja. O sea bueno, pero estoy encantada, ¿eh? O sea, encantada. No es por los enchufes que hay en Estupendo. los sitios, solo que hay es que encima es verdad que Internet es, o sea, muy rápido, en cualquier sitio, no te ponen pegas, tú llegas a una cafetería, la música, o sea, todo acompaña, te ponen ahí bueno, pues toma, enseguida te dan el wifi, ¿no? La contraseña. Y tienes en la mesa de al lado a alguien que te dice, ah, pues si quieres en un break, pues tomamos un café y nos conocemos. Y entonces, pues, no sé, es que le escuchas y rompes muchos estereotipos, como digo, y además, pues no solo eso, sino que te cuenta cosas que las puedes llevar a tu empresa y puedes enriquecer mucho a tu empresa. Así que por eso Estupendo. se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad que sí, a toda la A mí me gente. has convencido. Sí, 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 sí. Bueno, y a mí me ha encantado hablar contigo. Fuera de cámaras y en cámaras me ha encantado porque la verdad que creo que tienes una pasión pues, que se nota, ¿no? Que se siente sobre la digitalización, la transformación y que te agradezco mucho que también hagas esa parte divulgativa, ¿no? Tan importante. De verdad que sí, te lo agradezco mucho. No, gracias a ti, que sí, de verdad ha sido un placer, Isha. Vale, bueno, pues a nuestra audiencia, gracias también por estar aquí.
lo de siempre, que si les gusta nuestro canal, que aquí no obligamos a nadie, que nos sigan, que no se pierdan los siguientes episodios, que vamos a hablar de temas relacionados, pero de cosas realmente importantes para poder dar ese salto a esa transformación que nos lleva a las empresas a ser mejores en todos los sentidos. Así que continuaremos explorando estos temas sobre el teletrabajo y mucho más. Hasta la próxima. Si quieres teletrabajar, comenta, dale al like, comparte, suscríbete y sobre todo teletraviajaenelparaíso.com. Te esperamos.